勉強の時間です。今日は定型を勉強しましょう。定型はスペイン語でフォルマテです。じゃあ皆さん、los verbos japoneses se dividen en tres grupos. 1 grupo, 2 grupo y 3 grupo. ¿Cómo saber a qué grupo pertenecen los verbos? Eso es muy importante porque posteriormente así podremos saber cómo transformar los verbos a la forma te, forma nai, forma diccionario, forma pasiva, etc. Ahorita aquí vemos muchos verbos y no sabemos por qué están acomodados así. Es lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Ya, benkyou shimashou. 3 grupo. ¿Cómo saber qué verbos pertenecen al 3 grupo? Bueno, lo primero que hay que saber es que el verbo shimasu, siempre va a pertenecer a este grupo. Además de sus derivaciones como benkyou shimasu, o también kekkon shimasu. Si se fijan, estos verbos terminan en shimasu. Benkyou shimasu, kekkon shimasu. Y verbos de este tipo hay muchísimos, así que todos esos verbos pertenecen al 3 grupo. También hay otro verbo que pertenece a este grupo, que es el verbo kimasu. Kimasu de venir. Y su derivación, motte kimasu. Si se fijan, el kanji es el mismo. Motte kimasu. Muy bien, ya tenemos el 3 grupo. Vamos a continuar. Ni grupo. ¿Qué verbos pertenecen al ni grupo? Muy bien, aquí tenemos varios verbos como mimas, nemas, kimas, demas. Ojo, el kimas que vemos aquí no es el mismo kimas que el del 3 grupo. El de 3 grupo es el de venir. Este kimas que vemos aquí es de ponerse ropa, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿en qué se asemejan todos estos verbos? Ok, todos tienen un hiragana antes del más. Por ejemplo, mi más, ne más, ki más, de más. Todos tienen un solo hiragana antes del más. Ojo, estoy diciendo hiragana y no kanji. Sí, todos tienen un hiragana antes del más. Y estos verbos pertenecen al ni grupo. Ahora vamos a ver los siguientes verbos. Shimemas, tabemas, misemas, iremas. Estos verbos no tienen un hiragana antes de más, pero pertenecen al ni grupo. ¿Por qué? Porque tienen sonido e antes de más. Tienen sonido e antes de más. Por ejemplo, shimemas, tabemas, misemas, iremas. Entonces, los verbos que tengan sonido e antes de más siempre pertenecerán al ni grupo, además de los verbos que tengan un hiragana antes de más. ¿Wakarimashita ka? Pero como siempre hay excepciones. Entonces, vamos a ver estos verbos. Okimas,
okimasu, orimasu, orimasu, karimasu, karimasu, dekimasu, dekimasu. Estos verbos pertenecen al ni grupo, pero no cumplen con las características antes mencionadas. Es decir, no tienen un hiragana antes del más. Tienen dos. Okimasu, orimasu, karimasu, dekimasu. Y además no tienen sonido e antes de más, tienen sonido i. Okimasu, orimasu, karimasu, dekimasu. Entonces, ¿por qué pertenecen al ni grupo? Porque justamente son excepciones. Así que, minasan, oboete kudasai. Ichi grupo. ¿Qué verbos pertenecen al ichi grupo? Es muy sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos. Kakimasu, kakimasu. Oyogimasu, oyogimasu. Kaimasu, kaimasu. Tachimasu, tachimasu. Kirimasu, kirimasu. Yasumimasu, yasumimasu. Asobimasu, asobimasu. Dashimasu, dashimasu. Ok, aquí tenemos 8 verbos. ¿Y en qué se parecen todos estos verbos? En que tienen sonido i antes de más. Sonido i antes de más. Por ejemplo, ka-ki más, oyo-gi más, ka-i más, ta-chi más, ki-ri más, yasumi más, asobi más, da-shi más. Entonces, todos los verbos que tengan sonido i antes de más pertenecen al ichi grupo. Pero hay que tener cuidado con las excepciones del ni grupo. Esas excepciones hay que memorizarlas, no lo olviden. Muy bien, ya tenemos el ichi grupo. Ahora que ya sabemos cuáles son las reglas para que los verbos pertenezcan a estos 3 grupos, ahora podemos entender por qué están acomodados de esta manera. Vamos a revisarlos de izquierda a derecha. Minasan, checku shimashou. En el ichi grupo tenemos kakimasu, kaimasu, kirimasu, yasumimasu, asobimasu, dashimasu. Todos estos verbos tienen sonido i antes de más, por lo tanto pertenecen al ichi group. Vamos al ni group. Tenemos el verbo mimas y el verbo nemas. Estos verbos tienen un hiragana antes de más. Tienen un solo hiragana antes de más, por lo que pertenecen al ni group. También tenemos los verbos shimemas, tabemas, misemas. Estos 3 verbos tienen sonido e antes de más. Por eso también están colocados en el ni group. Y por último tenemos el verbo okimas, que no cumple con las características antes mencionadas, pero es una excepción y hay que memorizarla. Por último tenemos el san group. En este grupo siempre va a estar el verbo shimas y el verbo kimas, y además sus derivaciones como benkyou shimasu, kekkon shimasu, renraku shimasu, motte kimasu. Ya minasan, ¿wakarimashita ka? Ahora ya que entendimos las reglas de cada grupo, podemos avanzar. Sin embargo, tal vez ya se hayan dado cuenta, pero
En el ichi grupo hay un verbo que termina en shimasu y en el san grupo los verbos terminan en shimasu. ¿Cómo diferenciar qué verbos shimasu pertenecen al ichi grupo y qué verbos shimasu pertenecen al san grupo? En el ichi grupo tenemos esta tanda de verbos y en el san grupo tenemos esta otra tanda de verbos. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias principales. La primera es que los verbos shimasu del ichi grupo tienen un solo kanji antes del shimasu. Un solo kanji antes del shimasu. Es decir, da shimasu, o shimasu, ka shimasu, hana shimasu. Solo tienen un kanji antes del shimasu, mientras que los verbos del san grupo tienen dos kanjis antes del shimasu. Es decir, benkyou shimasu, kekkon shimasu, yoyaku shimasu, sanpo shimasu. ¿Wakarimashita ka? Otra manera de diferenciarlos es que si nosotros le quitamos el shimasu a los verbos del san grupo, lo que queda se convierte en sustantivo. Por ejemplo, benkyou shimasu es estudiar, el verbo estudiar. Si yo le quito el shimasu, se convierte en benkyou, estudio. Esto es un sustantivo. Kekkon shimasu significa casarse. Si le quito el shimasu, se convierte en kekkon, que significa casamiento o matrimonio. Yoyaku shimasu significa reservar. Reservar. Si le quito el shimasu, se convierte en yoyaku, que significa reservación. El sustantivo, ¿verdad? Sanpo shimasu significa pasear. Pasear. Si yo le quito el shimasu, se convierte en sanpo. Sanpo, que en español sería paseo. Paseo. Entonces, si a los verbos del san grupo les quitamos el shimasu, lo que queda se convierte en una palabra que es sustantivo. Por otra parte, si nosotros le quitamos el shimasu, a los verbos del ichi grupo no tienen sentido. Minasan, ¿wakarimashita ka? San grupo, transformación a forma T. ¿Cuál es la regla? Ruru wa nan desu ka? Ya. Masu o torimasu. Te o tsukemasu. Quitamos el más y agregamos te. Por ejemplo, shimasu. Shimasu, ¿cómo sería en forma T? Quitamos el más y agregamos te. Shimasu, shite. Shimasu, shite. Entonces, benkyou shimasu. Benkyou shimasu en forma T es benkyou shite. Benkyou shite. Kekkon shimasu. Kekkon shimasu en forma T es kekkon shite. Kekkon shite. Setsumei shimasu. Setsumei shimasu en forma T es setsumei shite. Setsumei shite. Ahora con kimasu. Según la regla, quitamos el más y agregamos te. Entonces queda kimasu, kite. Kimasu, kite. Y su verbo derivado, que es motte kimasu, ¿cómo quedaría? Motte kimasu, motte kite. Motte kite. Minasan, kantan desu ne. Ni grupo. Transformación a forma T. Ruru wa nan desu ka? Más o torimasu. Te o tsukemasu. Quitamos más y agregamos te.
練習しましょう。見ます。見ます en forma T es 見て、見て。寝ます。寝ます。寝て、寝て。来ます。来ます。来て、来て。出ます。出ます。出て、出て。もっと練習しましょう。閉めます。閉めます。閉めて、閉めて。食べます。食べます。食べて、食べて。見せます。見せます。見せて、見せて。起きます。起きます。起きて、起きて。皆さん、わかりましたか？Tal vez se pregunten por qué, si las reglas de transformación a forma T es igual en el San grupo y en el Ni grupo, ¿por qué no pertenecen estos verbos a un solo grupo, a un mismo grupo? Bueno, esto se debe porque posteriormente cuando aprendamos otras formas como la forma NAI, forma diccionario, etcétera, nos daremos cuenta que las reglas de transformación del San grupo y del Ni grupo son muy distintas. Aquí en la forma T dio la casualidad de que tienen la misma regla, pero solo es una casualidad. Ichi group, transformación a forma T. ルールは何ですか？んえどうしてですか？ ¿Ok? 例を見ましょう。Vamos a ver unos ejemplos. 書きます。En forma T, 書いて。泳ぎます。En forma T, 泳いで。買います。En forma T, 買って。立ちます。En forma T, 立って。Ok, todo se transforma de distinta manera. Vamos a ver otros ejemplos. 切ります。En forma T, 切って。休みます。En forma T, 休んで。遊びます。En forma T, 遊んで。出します。En forma T, 出して。Ok, estamos viendo que todo se transforma de distinta manera. ¿Por qué? Porque en el Ichi grupo no solo hay una regla, sino hay varias reglas. Ya, もっと勉強しましょう。Los verbos que tengan hiragana ki antes de más se van a transformar a ite. Ite. 例えば、聞きます、聞きます、弾きます、弾きます。Ambos verbos tienen ki antes de más. Entonces, su forma T es 聞きます、聞いて、聞いて、弾きます、弾いて、弾いて。次、los verbos que tengan hiragana gi antes de más se transforman a ide. 例えば、急ぎます、急ぎます、脱ぎます、脱ぎます。Entonces su forma T es 急ぎます、急いで、急いで、脱ぎます、脱いで、脱いで。次、los verbos que tengan hiragana y antes de más se van a transformar a te. Te, つちきといて。例えば、歌います、歌います、会います、会います。Estos verbos tienen hiragana y antes de más. Entonces, según la regla, su forma T es 歌います、歌って、歌って、会います、会って。
Tsugi. Los verbos que tengan hiragana chi antes de más también se transformarán a te. Tsu chiquito y te. Tatoeba. Machimas, machimas. Kachimas, kachimas. Su forma te sería machimas, matte, matte. Kachimas, katte, katte. Tsuzukemashou. Los verbos que tengan hiragana ri antes de más se van a transformar a te, tsu chiquito y te. Tatoeba, kaerimas, kaerimas. Urimas, urimas. Estos verbos tienen hiragana ri antes de más. Entonces su forma te es kaerimas, kaette, kaette. Urimas, utte, utte. Tsugi. Los verbos que tengan mi antes de más se van a transformar a nde, nde. Tatoeba, nomimas, nomimas. Yomimas, yomimas. Ambos verbos tienen hiragana mi antes de más. Entonces, su forma te es nomimas, nonde, nonde. Yomimas, yonde, yonde. Tsugi. Los verbos que tengan hiragana bi antes de más también se transforman a nde. Tatoeba, yobimas, yobimas. Tobimas, tobimas. Su forma te es yobimas, yonde, yonde. Tobimas, tonde, tonde. Si se fijan, yobimas y yomimas se transforman igual a la forma T. Después no hay confusión porque con el contexto se entiende si nos referimos a leer o a llamar a alguien. Así que daijoubu desu. Saigo. Todo lo que tenga shi antes de más se va a transformar a shite, shite. Tatoeba, hanashimasu, hanashimasu. Oshimasu, oshimasu. En forma te quedaría hanashimasu, hanashite. Oshimasu, oshite. Minasan, ¿wakarimashita ka? ¿Muzukashii desu ka? Ok, estas reglas hay que memorizarlas. Son un poco complicadas, pero con el tiempo se les van a facilitar. Y para memorizar estas reglas del Ichigurupu, hay muchas canciones que les facilitarán el proceso, pero yo solo conozco una. Me va a dar mucha pena cantarlo, soy malísima cantando, pero voy a hacer mi mejor intento por ustedes. Ok, así va la canción. Kigi ite ichirite, mibi nde shishite. ¿Ok? Entonces, según la canción, nos está diciendo qué transformación hay que hacer dependiendo del hiragana que está antes del más. ¿Ok? Moichido. Kigi ite ichirite, mibi nde shishite. わかりましたか？じゃあ、これからも歌いましょう。Un detalle, aquí en esta canción no especifica que si es hiragana gi, se transforma a ide. Por eso lo pusieron junto, ki, gi, ite. Sí, simplemente porque el ide no cabía en la canción. Pero no lo olviden también. Y otro detalle muy importante. El verbo ikimas. Ikimas. Es del ichigurupu, pero su transformación a forma T es una excepción. Se transforma itte. Ikimas, itte.
ikimasu, it. Y otro detalle a tomar en cuenta es que hay un solo verbo que tiene hiragana ni antes de más. Y este es shinimasu. Shinimasu. Que en su forma T sería shinde. Shinimasu, shinde. Entonces estaría transformando igual que los verbos que contienen hiragana mi y bi antes del más. Minasan, ¿wakarimashita ka? Butasagi.